Hermanos, que venimos estudiando en el capítulo 1, todavía vamos de a poco. Marcos es un libro corto, pero está plagado de enseñanza. Tiene pocos detalles, pero tiene mucho que decirnos. En las pocas palabras que Marcos utilizó para su evangelio, dice mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Algunos creen que Marcos es una especie de compendio de Lucas y de Mateo, o una especie de resumen, de síntesis, pero nada que ver. El propósito de Marcos está dirigido desde otro enfoque, mientras que nosotros estamos viendo que Mateo está dirigido a los judíos y tiene grandes elementos probatorios y citas del Antiguo Testamento, de los profetas que hablan de Jesús, o en el caso de Lucas, que detalla con más precisión eventos históricos de la persona de Jesús. En el caso de Marcos es como que va al punto, él es práctico, tiene un lenguaje mucho más quizás rudimentario, está escrito más al hombre pragmático, al hombre de acción, y acá vemos justamente a un Jesús en acción, en actividad, un dinámico, un Jesús actuando. Así que decimos que mientras que Mateo y que Lucas están buscando de alguna manera mostrar a Cristo como el nuevo Israel, aquí Marcos, y sobre todo en estos pasajes, se centra en mostrar a Jesús como un mejor Adán, como el Hijo del Hombre, el que vino a restaurar todos los desastres que el pecado hizo en el mundo. Así que si nosotros queremos un poco ver esta analogía que está usando, la podemos ver excelentemente definido por el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, en el versículo del 21 al 12, es allí donde Pablo está mostrando a Cristo como un segundo Adán. Después de aquel Adán que falló, que a través de él entró el pecado y entró la muerte a través de él a todos los hombres. Aquí vemos a Jesús que mientras Adán había provocado la muerte, Jesús ahora viene a promover la vida. Mientras el hombre en su naturaleza quedó en una condición de pecado a causa de la caída del Edén, aquí Jesús viene a santificar. Un mejor Adán, Jesucristo. Y fíjense en cómo lo va a decir Marcos, y con pocas palabras. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 12, dice: y el Espíritu le impulsó al desierto. Y el versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Eso es todo lo que dice Marcos acerca de la tentación de Jesús. Cuando nosotros leemos por ahí los paralelos, y todos recurren, o se suele recurrir para poder traer más luz a esto que es tan escueto, con los evangelios sinópticos, nosotros vemos acá a Marcos, que solamente utiliza 2 versículos para narrar esta situación donde Jesús es impulsado por el Espíritu, allí es tentado durante 40 días por Satanás, y él está en una relación de convivencia con las fieras y ángeles le servían. Eso es todo lo que tiene para decir Marcos. Pero en eso que tiene para decir Marcos, dice mucho más de lo que nosotros leemos aquí. En primer lugar, nosotros tenemos que entender de que está comparando aquí, haciendo una comparación con Adán cuando es expulsado del paraíso. Pero en esta ocasión es Jesús el que es impulsado por el Espíritu. Y digo esto justamente por la terminología. Fíjense en cómo lo dice en el capítulo 3
de Génesis, capítulo 3 de Génesis, si lo quieren leer conmigo, versículo 14 al 15, a lo que llamamos nosotros el protoevangelio, que según la tradición cristiana está haciendo referencia al anuncio de un Mesías redentor. El protoevangelio. Habíamos hablado acerca de esto, ¿no? Es la primera revelación de las Escrituras acerca de la obra salvadora de la descendencia de la mujer. Fíjense en cómo dice, versículo 14 dice, voy a leer una versión que es un poco diferente de la que ustedes tienen, y escogí a propósito esta versión porque me parece mejor traducida en algún aspecto. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Utilizo esta versión justamente porque quiero que destaquemos un término allí que habla acerca de las bestias, de los animales salvajes. Utiliza el término fieras aquí, que es lo mismo, es un sinónimo, simplemente fieras del campo. Y lo quiero comparar, lo quiero conectar, quiero que usted pueda ver esto, que está puesto adrede por Marcos, para que usted pueda ver que en el versículo 13 Jesús estaba en esa situación, estaba con las fieras del campo. Dice allí el Señor en este texto que la serpiente fue maldecida entre todos esos animales. Así que después de haber maldecido al hombre y la mujer, les confecciona esos delantales de piel de animal y los expulsa del Edén y de su presencia. Lo que nos indica que para lidiar con el pecado ahora, las generaciones de los hombres, todos ellos, separados de Dios, recordarán que a través de un sacrificio les será cubierto su pecado a los ojos de la santidad de un Dios santo, pero a la espera del sacrificio definitivo que solo Cristo alcanzará en la cruz. Esto es una pálida sombra, una nebulosa revelación de lo que sería después progresivamente aclarada a través de las Escrituras cuando sea el tiempo cumplido en la venida del Señor y la cruz. De modo que también podemos observar en Génesis, que va a decir en el versículo 23 del mismo capítulo, que dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra del cual él había sido formado. Versículo 24, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Y nótese el término aquí que está usando esta versión, el término que los expulsó, porque el término expulsar, ekbalo en griego, da la idea de echar con fuerza, de quitar con fuerza, de empujar, como una fuerza que te quita de ese lugar donde estás, de una manera violenta, de una manera agresiva. Y lo interesante de este término es que se usa en el Antiguo Testamento y se aplica para un envío urgente que hace Dios
un envío decisivo de parte de Dios asociado a la misión. Es cuando envía, el término ekbalo, envía a sus discípulos a predicar. Él los envió. Es un término interesante porque lo está usando Marcos en el versículo 12. Está usando el término ekbalo. El Espíritu Santo empujó, quitó de su lugar a Jesús. O sea que el Señor deja ya para siempre su oficio de carpintero, su oficio paterno, deja su vida familiar, deja su rutina, es impulsado a enfrentar ahora su destino por el cual él fue enviado para reconciliar y restaurar las relaciones rotas que habían sido provocadas por el desastre que hizo Adán en el paraíso. Ahora, así como Adán había sido expulsado del paraíso, ahora Jesús es expulsado hacia el desierto para comenzar comenzar su ministerio y el trabajo que él tenía por delante, el desafío que él tenía por delante. Él ahora tenía que ser probado. Ya, recuerden, en los versículos anteriores, había sido bautizado, el Espíritu Santo se había posado sobre él había sido reconocido y avalado por el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él luego se va, pero él ahora es expulsado hacia el desierto para todavía ser forjado, ser probado. Y Satanás va a tentarlo durante el tiempo en que él va a estar allí en el desierto. La Escritura nos dice aquí en Marcos que él está durante 40 días siendo tentado por Satanás. Él va a ser tentado por Satanás todo este periodo. Nosotros podemos hablar mucho acerca del número 40, pero no me quiero detener ahora en simbologías o en paralelismos a lo largo de la Escritura. Hay muchas cosas relacionadas con el 40, pero nosotros simplemente vamos a decir que es un periodo de tiempo necesario para que Jesucristo sea probado lo suficiente, lo necesario para luego él estar fortalecido para encarar el propósito por el cual Dios lo había enviado, ¿no? Así que Cristo venció a Satanás así, venció la tentación, lo venció, también lo venció en la cruz. Jesús ahora en el desierto, que es forjado para el cumplimiento del plan de redención, Dios pone a prueba a su Hijo y además se sirve de Satanás para eso. Así que Dios prueba a sus hijos de esa manera a veces. Dios para forjarlos, para que venzan y para fortalecerlos. Muchas veces somos procesados por medio de esta suerte de pruebas, esta suerte de desiertos en los que tenemos que atravesar muchas veces en la vida. Y en esas pruebas muchas veces somos tentados de distintas maneras. Satanás nos tienta para debilitarnos, para que fracasemos y para que seamos destruidos, ¿sí? Pero el Señor nos pone a prueba para que seamos fortalecidos, para que venzamos y para que seamos forjados en nuestro carácter. Así que podemos ver entonces cómo Cristo lo venció en el desierto, pero luego lo venció en la cruz y tomó su victoria para que a la hora de la prueba seamos nosotros sostenidos por aquel que lo venció. Y fíjense en cómo lo dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo 37. Viene hablando acerca de los que son llamados para sus propósitos. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, a los que a fin por su propósito fueron llamados. Pero dice, hablando de esto y continuando su relato, dice allí Pablo en el versículo 37 del capítulo 8, verso 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que el Señor tuvo que atravesar todas esas pruebas que Dios le estaba imponiendo cuando le expulsó al desierto, cuando luego nos vamos a encontrar a un Jesús a lo largo de su ministerio siendo acosado, siendo perseguido, Satanás tentándolo todavía en distintas ocasiones a través de personas que Satanás usaba, maléficos, autoridades legalistas, incrédulos, distintas formas de pruebas que tenía que estar atravesando el Señor a lo largo de su ministerio hasta llegar a la prueba final en la cruz. De todo eso el Señor salió vencedor. Y de esa victoria, dice la Escritura, esa victoria nos la otorgó a nosotros, haciéndonos más que vencedores, más que vencedores. Nosotros esta lucha no la tuvimos que pelear, la peleó Él por nosotros. Él fue el que venció, pero sin embargo la victoria nos la imputa a nosotros. Él en su vida justa nos imputa su justicia. Esto realmente es gracia, realmente es algo que Él nos otorga sin que nosotros realmente lo merezcamos, porque nosotros no merecíamos el premio de la vida eterna. Es un regalo que Dios nos otorgó. De modo que entonces, ante estas cosas, nosotros terminamos siendo más que vencedores, y somos más que vencedores porque el que venció nos hizo más que vencedores. Porque nosotros no hicimos nada para vencer. Lo hizo el Señor por nosotros. En el versículo 13 nos dice algo muy interesante que quiero que notemos allí. Versículo 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿No le llama la atención ese detalle que pone aquí Marcos? Estaba con las fieras en el desierto. ¿Qué hacían las fieras ahí? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugiere que Jesús, después de haber sido tentado por Satanás durante 40 días, convivía con las fieras? Convivía con las fieras en ese trance de preparación, en ese proceso de preparación. ¿Te imaginas convivir con las fieras en el desierto? Además de ser tentado por Satanás, rodeado de animales salvajes, de fieras. Es extraño, ¿no? Pero sin embargo lo está destacando acá Marcos. Marcos es el único que está haciendo mención de que Jesús estaba con las fieras. Lo cual a mí me lleva a conectar esto justamente con la restauración del reino mesiánico que Isaías profetiza en el capítulo 11. Allí en el versículo del 6 al 9 viene hablando de la restauración del reino mesiánico. Y fíjense en qué interesante es lo que quiere destacar acá Marcos. Quiere estar mostrando de alguna manera cómo este hombre que vino acá no es cualquier hombre, sino que es aquel que viene a resolver todo lo que había pasado en el Edén. En el Edén, recuerdan, estaba Adán viviendo en paz, todo en armonía, los animales del campo, las fieras, las bestias, todas ellas estaban en el Edén, habían sido nombradas por él se enseñoraba de todas las criaturas, pero luego en la caída todo se corrompió. En la tierra crecieron espinos, ahora la maldición que caía por el pecado de Adán era que él iba a tener que labrar con el sudor de su frente, poder obtener el producto de la tierra para poder alimentarse. Su esposa Eva tenía que dar a luz con dolor, con dolores de parto. Y todas las criaturas también fueron afectadas por la causa de la caída del hombre. Todas las criaturas, porque ahora los animales salvajes se depredaban unos a otros, el más fuerte al más débil, entre la misma especie se
se exterminaban por causa del dominio, por apareamiento, por alimento, etc. Estaba todo totalmente desintegrado del modelo que Dios había querido, que había hecho, pero el pecado corrompió no solamente el corazón de Adán, provocándole una degradación hacia la muerte, sino que además todas las cosas se degradaron hacia la efemeridad, hacia la extinción de todas las cosas. Todas las cosas se van degradando. El sol, el cosmos, todas las cosas se van degradando, se van venciendo. Los animales mueren, los animales se matan, los hombres cada vez más pecadores, más corruptos. Tuvo que venir el Señor para empezar a restaurar. Este era el plan del Señor, un nuevo Adán, un mejor Adán. Fíjese en lo que dice Isaías, capítulo 11. Viene hablando del reinado futuro del Mesías, y en el capítulo 11, quiero leer el versículo 6. Versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuando venga el Mesías, cuando venga a reinar, de hecho, el Mesías, todas las cosas van a ser restauradas. Y creo que aquí Marcos quiere estar mostrando que que había sido expulsado por el Espíritu, como Adán fue expulsado por Dios del Edén, así él iba a ser probado, y ya muestra, luego de haber vencido a Satanás, un proceso, una figura, de alguna manera, de restauración de lo que sería el futuro, cuando el Rey de Reyes esté reinando ahora. Porque el reino de los cielos se había acercado, pero había venido el Rey como siervo y no como el victorioso que esperamos y que es revelado en las Escrituras en la victoria final. De modo que entonces nosotros acá vemos a Jesús de alguna manera conviviendo con las fieras de una manera pacífica, como lo reveló Isaías. Esto me llama a mí la atención, pero hay algo más que está diciendo también Marcos, y dice que ángeles le servían. Bueno, el término allí servían es una palabra muy conocida para nosotros, ¿no? Es el diaconeo, ¿no? El término servir es diaconeo, que nosotros utilizamos mucho para llamar a una persona que tiene el oficio de servicio, de ser el servidor dentro de la iglesia. Nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando son llamados los 7 diáconos, que estaban llamados, eran personas llenas del Espíritu Santo, poderosos en palabra, personas de buen testimonio. Esas personas habían sido escogidos con un propósito. ¿Para qué era ese propósito? Para servir, para asistir. Pero el término diaconeo va más allá del servicio. Tiene que ver también con el servir y alimentar. Un diaconeo es una persona que sirve, que asiste al otro y que le da el sustento necesario a la persona necesitada. Para eso habían sido llamados los diáconos. Eran para asistir las necesidades de los necesitados. Había un rumor allí en el libro de los Hechos, lo vemos en el capítulo 6, que había un rumor. Se quejaban las viudas de los griegos porque no eran atendidas como las viudas de los judíos.
había como una especie de discriminación o algo estaba pasando que no estaba bien visto. Entonces los apóstoles dijeron, no está bien que nosotros nos pongamos a ocupar de este asunto, nos tenemos que dedicar a la palabra, a la oración, así que escogieron a estos diaconeos, a estos hombres, para que sirvan a los necesitados y les provean justamente con equidad el alimento que iban a estar necesitando esta comunidad nueva de cristianos. De modo que entonces acá dice que ángeles les servían. Así que el contexto nos sugiere que después de haber vencido a Satanás en un periodo de 40 días, los ángeles servían y alimentaban a Jesús. Y esto lo puedo destacar simplemente porque lo puedo comparar, lo puedo conectar así con el hecho de que Elías en Primera de Reyes, acompáñenme, vamos a leerlo. Elías en Primera de Reyes, en el capítulo 19, no sé si lo tengo. Primera de Reyes, capítulo 19, viene Elías siendo amenazado por Jezabel luego de haber asesinado a los falsos profetas de Baal. Luego de una caminata de un día, él se echa a la sombra de un enebro, deprimido, queriendo morir, se tira depresivo. Y fíjense en lo que dice la Escritura en el versículo, capítulo 19 de Primera de Reyes. Espera que lo voy a buscar porque no lo quiero leer con ustedes. Sí, no, los versículos los tengo, los versículos 5 al 8 quiero leer, pero lo tengo que buscar. Bueno, si alguien tiene ganas de leer. Del 5 al 8. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Sí, el 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De manera que entonces vemos aquí que Dios envía al profeta, a Elías, deprimido, le manda un ángel para que le sirva, para que lo asista. Le da un alimento, él se alimenta, sigue durmiendo, sigue deprimido. Después, al otro día, lo vuelve a despertar, lo toca, lo llama, le da otro alimento y ese alimento lo va a fortalecer para su caminata que iba a durar a través del desierto, donde él estaba hasta el monte Horeb, que duraba 40 días y 40 noches, un alimento. Es interesante que ese alimento que él recibe es fortalecido. Imagínate un alimento simple, no sé qué será, una torta cocida, pero con el poder de Dios, obviamente, porque ese alimento le sirvió para caminar 40 días y 40 noches fortalecido. Pero esto me lleva también a conectarlo con Lucas, a Jesús siendo nuevamente probado, pero ahora en el Getsemaní, a horas de la crucifixión. En Lucas capítulo 22, versículo 43, es en el momento de mayor agonía en el huerto del Getsemaní, dice que se apareció un ángel del cielo, y ese ángel del cielo, Dios se lo puso ahí para fortalecerlo, así como fue fortalecido Elías para su caminata, ahora este ángel lo va a fortalecer a Jesús, pero ahora ya
en el Getsemaní. Pero note que este ángel no lo liberó a Jesús de su sufrimiento, sino que le dio fuerzas para cumplir la voluntad del Padre y para caminar hacia la cruz. Vean entonces cómo este ángel que está con Jesús ahora en el desierto, como nos enseña Marcos, es un ángel que está allí para servirle, pero también para alimentarlo. No sabemos si le daba alimento al cuerpo, pero sí le daba fortaleza. Le daba fortaleza. Porque tampoco creo que el alimento que haya tomado Elías haya sido un alimento necesario para que una persona pueda caminar 40 días sin otro alimento y 40 noches a lo largo del desierto. De modo que es un alimento especial, un alimento espiritual, que es el que estaba recibiendo allí Jesús, como el que recibió Elías en el Getsemaní, pero también en este desierto que nosotros acá estamos estudiando. Jesús tuvo que experimentar sus pruebas en soledad para hallar la complacencia de su Padre, para mostrar su obediencia extrema. Pero nosotros, cuando atravesamos diversas pruebas, no estaremos solos en nuestros desiertos personales, porque tendremos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Como lo dice Hebreos en el capítulo 4, 15 y 16, dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y a esta promesa, hermanos, nos tenemos que aferrar en medio de nuestras pruebas. Las pruebas que atravesó Jesucristo. Fue probado en todo y no pecó, pero en semejanza de hombre, a nuestra propia semejanza. Entonces nosotros, viendo este ejemplo, este poderoso ejemplo, este deslumbrante ejemplo en la persona de Jesús, no solamente es para que lo observemos, sino para que nosotros nos apropiemos de la promesa que enseña aquí Dios, que vayamos a este sumo sacerdote para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos nosotros irrumpir en ese trono de gracia? En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros desiertos, nos llama a la oración, nos llama a la humillación, a ponernos bajo el ala de este Salvador hermoso, que había sido probado en todo y que salió victorioso, y que esa victoria la puso a nuestra haber, haciéndonos más que vencedores. Qué bueno, ¿no? Esto sí que es gracia, esto sí que es bueno, esto sí que es estar realmente del lado del vencedor, porque en medio de nuestras pruebas no estamos solos. Así como Jesús tenía un ángel allí para fortalecernos, nosotros tenemos al mismo Espíritu de Dios fortaleciéndonos en medio de nuestras pruebas, fortaleciéndonos, sustentándonos, alimentándonos, conteniéndonos. Qué gran ventaja es tener a Cristo. Qué gran ventaja, a diferencia de aquellos que caminan en medio de pruebas, las mismas que quizás tengamos nosotros, quizás no tan graves como las que nosotros tengamos que pasar, pero nosotros con Cristo, nosotros con el Espíritu, nosotros con las promesas acreditadas a nuestro haber, porque el que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio para que muera por nosotros, nos dio junto con Él todas las cosas. Esto es una gran ventaja. Así que bueno, vuelvo a decir, acerquémonos entonces a ese trono confiadamente para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo no sé, pero siempre una prueba se va a presentar. Siempre una situación se nos puede aparecer inesperadamente. Quizás esas pruebas sean provocadas por Dios mismo. Quizás sea Él el que nos, como dice, exvalo, nos impulse a esa circunstancia para que nosotros seamos probados en nuestra fe. Piensa un poco en esto. Piensa que quizás una prueba está atravesando nuestras vidas y en esa prueba
tengamos que nosotros pensar en este mismo texto de cómo Jesucristo, siendo tentado por Satanás, siendo fortalecido por un ángel, nosotros aquí ahora, siendo tentados quizás, pero siendo fortalecidos a la vez. ¿Cómo hacemos entonces para mantenernos implacables frente a las acechanzas del maligno, frente a nuestra propia limitación, nuestros propios miedos, nuestras dudas? ¿Qué aprendemos entonces de esto? ¿Qué narra este texto y qué beneficios nosotros podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Resistir tentaciones mediante la palabra, aceptar tiempos de prueba para poder crecer y confiar en la provisión divina. Aceptar los desiertos de la vida. Tenemos desiertos en la vida, momentos desérticos donde nos encontramos solos. Ver entonces los tiempos de escasez, soledad, dificultad, no como castigos, sino como impulsos del Espíritu para fortalecer el carácter y la fe, tal como Jesús fue llevado al desierto. Hoy hablábamos de la oración, de las armas que son poderosas en Dios. Recuerden, para destruir toda fortaleza. La oración y la palabra son armas eficaces para resistir la tentación, ante las tentaciones, que pueden ser como el caso de las tentaciones de Jesús que vemos en los otros evangelios, que eran más bien de poder, eran materiales. Podemos ser tentados con materialismo, con egocentrismo, con distintas clases de tentación. ¿Cómo respondemos? Bueno, citando la palabra de Dios, reconociendo que el sustento verdadero viene de Él y no de los recursos carnales, las dádivas que nos ofrece el mundo. Esas tentaciones satánicas no tienen ningún peso a la hora de nosotros estar fortalecidos en el Señor. Confiar en la provisión divina, entender que en medio de la prueba, como fieras, son amansadas por Jesús. Dios mantiene su cuidado y provisión. Esa representación quizás que la podemos hallar en un ángel que nos cuida, ¿no? Hay figuras, hay enseñanzas del ángel de la guarda. Realmente sí tenemos un ángel de la guarda. Realmente tenemos el Espíritu Santo que nos está cuidando, está velando por nosotros, nos está protegiendo. Quizás hay peligros que pasan al lado nuestro y que nosotros nunca nos enteramos, pero fuimos protegidos. Quizás de accidentes, quizás un impulso del Espíritu nos hace cambiar de ruta en un momento en que quizás allí iba a haber un accidente o un peligro inminente para nuestras vidas. Nunca lo supimos. Pero podemos quizás hablar de experiencias personales de esto toda la noche. Pero realmente nosotros entendemos que el Señor está velando por nuestro cuidado. El Señor nos guarda y no duerme el que vela por nuestras almas. Tenemos que apelar a la gracia. Reconocer que la lucha contra la tentación comienza en enfrentar nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Nosotros venimos de la simiente de Adán, pero ahora hay una nueva simiente que se está formando en nosotros, es la de Cristo. Saliendo de esa autojustificación, a veces nosotros nos ponemos, como decía hoy Andrés, en un estado de altivez, considerando que nosotros realmente no merecemos ciertas circunstancias, que merecemos algo mejor. Nosotros merecemos todo lo malo que le puede pasar a cualquier ser humano en la tierra. Estamos en la misma condición. Lo merecemos, no somos mejores, somos tan pecadores como el peor de los pecadores. No tenemos ninguna excusa delante de la santidad de Dios. Tenemos que reconocer eso, pero apelamos a la gracia, la que el Señor nos otorgó para que nosotros seamos liberados. Jesús, entonces, es nuestra salida siempre, frente a toda circunstancia. Y perseverar en la prueba. 40 días y 40 noches caminó Elías. 40 días estuvo Jesús siendo tentado y en ayuna.
No sé cuánto puede durar tu prueba, pero tenés que perseverar en esa prueba. Te tenés que mantener firme a pesar de la incomprensión, del conflicto, quizás no entiendas lo que está pasando. Debemos imitar la perseverancia de Jesús que tuvo ante el enemigo. Y también tenemos que aceptar la disciplina como un ejercicio. Jesús fue experimentado en quebrantos. Cuando fue a la cruz, Isaías lo anunció. Jesús fue roto, fue molido, fue probado hasta lo más duro que nadie, ninguna persona hubiera podido atravesar. Entonces nosotros aceptamos la disciplina como un ejercicio. Aprendemos de esas pruebas. Vemos los periodos de esas dificultades, ese lapso, esos periodos largos quizás, lo vemos como deberíamos verlo como un entrenamiento necesario para los desafíos más grandes que todavía vendrán en el futuro. Quizás seas aprobado de esta manera, de esta forma o de la otra. No sé cuál es la situación de cada uno. Yo conozco la mía. Y pienso que voy a tener pruebas más difíciles. Y que si yo supero esta prueba que me toca, siguiendo el ejemplo de Jesús, me disciplino a esto, sé que la próxima prueba ya voy a estar un poco más fortalecido para atravesarla. Y esa próxima prueba me fortalecerá aún más, y aún más, y aún más. Tengo la ventaja de que yo no voy a ir a la cruz. Ya Cristo fue a la cruz por mí. Ya fue por ti a la cruz. Dice Hebreos, aún no resististe hasta la sangre. Aún no hemos resistido hasta la sangre. Entonces, ¿por qué volvernos atrás? ¿Por qué nosotros volvernos a nuestros pasos, a la queja de los 40 años en el desierto? ¿Por qué volvernos atrás si nosotros tenemos al vencedor de nuestro lado? Las pruebas vendrán y van a venir. Eso es lo único que podemos tener garantizado, que van a venir las pruebas. Pero tenemos una ventaja. Jesucristo venció. Él venció. Él venció. Y en el medio del desierto está para fortalecernos. Que Dios te bendiga. Sí.